¿Cómo no? Estoy en Cuando contacto quieras. vía Zoom con el embajador en situación de retiro, Juan Pablo Lolé. Muchas gracias por Bueno, acceder a esta entrevista. bueno, he dejado el servicio, pero no la actividad y la política, así que estoy bastante activo en la política y en la actividad internacional a través de medios y a través de acción. Pero bueno, eso para aclarárselo porque hay veces los mandatos cumplidos a veces no se cumplen del todo y otras veces directamente no se cumplen. Nosotros los que nos ocupamos de la política y en particular de la política exterior, lo hacemos siempre convencidos de que es una vocación más allá de una profesión. Así es, sí. Aparte siempre recuerdo la entrevista que te hiciera en mi programa Política y Diplomacia en la radio de la Bolsa, donde tú analizaste la política internacional, que a veces es tan difícil de hacerlo. La recuerdo con gratitud porque fue una muy linda entrevista. En este caso, ¿cómo definirías la política internacional del presidente Fernández? Porque cuando él era candidato, visitó 3 países y a 3 presidentes: a Martín Vizcarra de Perú, Evo Morales, que se encontraba gobernando Bolivia, y a Andrés Manuel López Obrador en México. Y una vez que él asumió, nunca visitó los países de la región, es más, fue a Europa. ¿Quién nos puedes decir de si se puede catalogar como doble discurso? Que durante la campaña hablaba de la integración latinoamericana y como presidente nunca viajó a ningún país de la región. Bueno, yo creo que como la carta de navegación, para ponerle una metáfora, creo que tenía un rumbo al que la Argentina tradicionalmente tenía. ¿Por qué digo esto? Porque la tradición argentina desde el año 83 en adelante era en primer lugar privilegiar los países vecinos. En eso uno podría decir que el más vecino de los que visitó fue Perú. No visitó Brasil, Uruguay, algún contacto, pero formalmente saltar a México tampoco se explicaba mucho eso. ¿Cuál es la razón de la explicación de México? Bueno, yo creo que ahí hay influencias del Grupo Puebla, que trató de reemplazar la UNASUR. Después hay influencias de algunos grupos de tratar de poner la Argentina con otro rumbo internacional. Aquí creo que tiene que ver mucho el Instituto Patria y tiene que ver también dentro del Frente de Todos, que es una amalgama de partidos políticos en las cuales hay cierta predominancia político-cultural de izquierda, que ha hecho que el justicialismo tenga un viraje para ese lado. Cuando nosotros somos una política de centro y de conducción. La diplomacia en el peronismo la entendemos como que la política internacional es la gran política y de la política internacional se desarrollan muchas otras políticas. Y bueno, esto yo creo que es un rumbo... Como decía el general Perón, la verdadera política es la política internacional. Así es. Este es un rumbo para nosotros desconocido que está influenciado, a nuestro entender, por tendencias ideológicas que muchas de ellas son ajenas al justicialismo. ¿Qué nos puedes decir de la falta de respeto del presidente Alberto Fernández, que se retiró de una reunión virtual de jefes de Estado porque hablaba la boliviana Yanine Áñez? Bueno, me parece que es una... Le voy a dar algunos antecedentes, Juan Cruz, sobre este tema. En general, en diplomacia, cuando esto ocurre, porque hay que tomar las cosas desde el punto de vista objetivo. Argentina tomó una posición en contra de la renuncia de Evo Morales, porque consideró que la renuncia de Evo Morales fue un golpe militar. ¿Por qué? Porque hubo una presión militar para que se retirara. Esta es la posición oficial
del gobierno argentino. Por ende, de Fernández, que incluso se manifestó dándole el asilo a Evo Morales en la Argentina. Esta explicación es la que hace que cuando en la reunión están los países invitados, que en este caso era Bolivia, que pretende incorporarse al Mercosur, y al mismo tiempo estaba Chile, además de estas invitaciones estaba quien preside la Comisión de Política Exterior de la Unión Europea, que es un dirigente del PSOE en Bruselas. Creo que antes de que se produzca el hecho de que Fernández se retira, entre las cancillerías deben haber dialogado si hablaba o no hablaba, si hablaba o no hablaba. Y la Argentina se resistía a que eso se produjera. Este hecho está encuadrado en lo que es la negociación. Cuando Fernández hace su alocución, hace algunas referencias, como dicen en portugués, alfineteadas, como pinchacitos, diciendo que en Uruguay es amigo de la familia Lacalle, que en Paraguay tiene un amigo que es Marito Abdo, y bueno, sea quien estaba también en esa reunión por primera vez, porque antes, cuando iba uno no iba al otro, Bolsonaro. Bueno, que esperemos que se cure porque está ahora con COVID-19. Creo que ahí la retirada de Fernández, a nuestro entender, es un error político-diplomático. ¿Por qué es un error político? Porque eso se hace antes, o no se va, o se avisa, o se hace una locución mínima sobre este tema, incluso de forma diplomática. Pero levantarse e irse es bastante poco común y deja una sensación de vacío político de la Argentina, política internacional. Porque cuando uno no tiene una respuesta... el golpe de Estado en Bolivia y solidarizarse con el pueblo boliviano, pero a nivel diplomático, una falta de respeto, retirarse de una reunión donde había otros presidentes. Bueno, usted me lo sacó, yo como soy diplomático en ese sentido, lo doy a interpretar. Cuando usted escucha lo que yo digo, saca esa conclusión. Que hay formas de hacerlo. El político estuvo interesante respecto a la situación de Bolivia, pero retirarse es una falta diplomática. Claro, porque esa posibilidad siempre está dada y uno lo puede decir en forma coloquial, cosa de no ofender a las otras partes. Así es. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, cuando se inventa el derecho internacional, se inventa para que los países no entren en guerra. La diplomacia, el rol que tiene es que las buenas maneras hagan soporte en contrario que las partes tienen. Y bueno, esto es un aprendizaje que a veces la Argentina no lo ejerce. Y lo hemos ejercido con grandes dirigentes y bueno, hemos perdido esa idea de que la política internacional es la política y hoy estamos en una situación de debilidad internacional por el contexto económico, por el contexto de la pandemia y por el contexto de pequeños actos de este tipo que nos llevan a un descrédito que antes no teníamos. Hace algún tiempo lo entrevisté al embajador Héctor Alberto Flores y él me decía que en los países limítrofes lo ideal sería que asuman las embajadas diplomáticos de carrera y no políticos. Tú como diplomático, ¿qué piensas al respecto? Bueno, yo soy diplomático político, lo que pasa es que tengo muchos años en la actividad, tanto en la diplomacia como en la docencia y en la política más todavía. Yo lo que interpreto es que hay excelentes embajadores políticos y hay excelentes embajadores diplomáticos, como así también no hay tan buenos embajadores políticos como no hay tan buenos
embajadores diplomáticos. Esta es una discusión que tiene que ver con los cupos. Hay un cupo de 25 que no es tanto, lo que pasa es que ocupan los lugares estratégicos. Este es el tema. Entonces, claro, en esa disputa hay una rivalidad por un lado y un posicionamiento político por otro. Pero usted fíjese Pero que en el desde caso que... específico de los países limítrofes, ¿tienen que estar ocupados por dirigentes políticos o por diplomáticos de carrera que le den otra impronta a las relaciones bilaterales? De acuerdo a la Constitución Nacional, eso es una prerrogativa del presidente de la República. O sea que no es ni una opinión del embajador Olé, ni una opinión del embajador Flores. Es una prerrogativa del presidente de la República. El presidente de la República la ejerce en sus distintas etapas, ya sea el anterior, Alfonsín, la ejerce de acuerdo a su criterio. Y de eso uno no lo puede remediar, porque la Constitución fija que el presidente tiene el mando de la política exterior del país. El canciller es un instrumentador de esa política y los embajadores en la cadena es el tercer lugar, es la instrumentación. Entonces hay que ver esto en sentido ordenado y con cierta conducción. Ahora, cuando no tiene orden y no tiene conducción, es peor. Y si uno, además, quiere forzar a los presidentes a situaciones que ellos no pueden ni deben, porque la Constitución le da esa facultad, bueno, le da esa facultad, no le interesa de que le digan, yo como embajador no le puedo decir al presidente qué es lo que tiene que hacer con los embajadores. Yo puedo criticar la política, pero no qué tiene que hacer con los embajadores, porque eso es una decisión que la Constitución se la fija al Poder Ejecutivo. Y esto es así. No estoy de acuerdo con lo que dice Flores, porque de la misma forma se podría hacer que a determinados otros países tienen que ir embajadores políticos y no embajadores de carrera. Y hay veces hacen falta embajadores de carrera. ¿Me entiende cómo es la cosa? ¿Qué opinas de la designación que hizo Alberto Fernández, ni bien asumió, del ex gobernador Felipe Solá como canciller de la República Argentina? Bueno, yo creo que Felipe Solá tiene pergaminos políticos para ejercer cualquier función, está en funciones como canciller, la situación de la Argentina no es la mejor en ese sentido, la posición internacional del país es una posición hoy débil. En el inicio de la gestión al mando del canciller Solá, se produjo un hecho muy confuso, como fue esa reunión del grupo Mercosur, donde la Argentina dijo que iba a salir del Mercosur o que no iba a salir, pero que se retiraba de las negociaciones, lo cual generó una gran confusión. Creo que hay que elegir los mejores cuadros, tanto políticos como diplomáticos, para ejercer la función pública. Y bueno, yo creo que de esto hoy no está demostrado que la diplomacia argentina los tenga. ¿Se puede considerar un error a nivel diplomático del presidente Fernández no haber asistido el 1 de marzo a la asunción del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou? Sí. A mí me hubiera gustado que hubiese estado ahí porque hubiera cumplido con dos objetivos. El primero, estar ante la asunción de un país hermano, donde el Partido Nacional y la conjunción de partidos que Lacalle Pou convocó para su gobierno hubiese sido un ejercicio y un acto de simpatía importante rioplatense. Y por otro lado había ya una reunión prepactada por el canciller Solá con Bolsonaro de encontrarse en esa reunión y poder iniciar un diálogo. Ninguna de las dos cosas se llevaron a cabo y ese domingo el presidente a la tarde asistió a un hecho deportivo, o sea que dejaron una situación confusa, extraña, que diplomáticamente ha sido no bien interpretada. ¿Cómo van a ser las relaciones
internacionales cuando se consiga la nueva normalidad, como dicen los medios, o cómo va a ser la diplomacia y la política internacional post-pandemia? Mire, eso es una abracadabra, Juan Cruz, porque va a haber lugares donde se va a poder ir, reuniones que se van a hacer en un lugar y se va a hacer en otro. Yo creo que está todo verse. Yo abogo porque se empiecen las actividades y que se tomen todos los resguardos necesarios. Abogo porque se puedan empezar a viajar a las distintas capitales. América Latina necesita reactivar todas sus relaciones. La pandemia nos está haciendo sufrir mucho y más allá de lo que hacen sufrir a todos estos pueblos que están como prisioneros de esta enfermedad, hay sectores que tienen que reactivar la economía, que tienen que reactivar toda la actividad productiva, poner los países en marcha, poner las relaciones en marcha. Creo que todo se ha parado y los proyectos que había hay que volverlos a reencauzar. Creo que hay que repensar seriamente las relaciones de la región y las relaciones también extrarregionales y las globales. O sea que hay un enorme desafío de aquí en adelante porque el mundo no va a ser el mismo hasta que no se restabilice y la estabilidad va a tener que ver, Juan Cruz, con que se resuelva el problema central que es cuál es el sistema inmunológico que se va a utilizar, si va a ser el de rebaño o va a ser una vacuna. Y en eso estamos. Un tema importante para la política internacional de Argentina, que tendría que ser una política de Estado de todos los gobiernos, es la cuestión Malvinas. En este caso, central. ¿Cómo piensas que el gobierno de Alberto Fernández va a actuar con nuestra causa de soberanía? Bueno, yo digo que el tema de Malvinas tiene un problema originario. ¿Cuál es? El problema originario es que las distintas fuerzas políticas en la Argentina no piensan lo mismo de la cuestión Malvinas. Y esto es un problema. ¿En qué sentido no piensan lo mismo? ¿Cómo se recupera o lo que fue la guerra en sí? Las dos cosas. Cómo fue la guerra en sí, cómo se recupere, cuáles son las mejores vías de recuperación. Y vuelvo a lo que en una muy buena nota el doctor Eduardo Duhalde escribe hoy en el periódico Clarín, donde habla del club de la pelea. El club de la pelea en la política internacional está el tema Malvinas. ¿Por qué? Porque paradójicamente cada gobierno que asume tiene una política diferente y el que asume hace exactamente la contraria. Yo me resisto a formular políticas de Malvinas que carezcan del consenso político nacional, porque nadie defiende una causa nacional si no hay consenso. Usted imagínese, Juan Cruz, que en Alemania todavía tienen tropas americanas y Alemania con tropas americanas se convirtió en la tercera potencia mundial. Mi pregunta es, la Argentina en la condición social que está, en la condición económica que está, ¿tenemos poder hoy para plantear individualmente cada partido una posición por Malvinas? No, no la tenemos. Entonces, yo escribí mucho sobre Malvinas, hace tiempo que no escribo porque ya el tema del consenso respecto a Malvinas lo vengo sosteniendo desde la década del 80. Y ese consenso de Malvinas no lo hemos logrado. No nos hemos puesto de acuerdo en cuestiones mínimas. Entonces, si Malvinas es producto del tironeo político permanente de los distintos sectores políticos y se rivaliza internamente con una cuestión de orden internacional, creo que en ese sentido perdemos siempre los argentinos. Y yo quiero que los argentinos ganen, aunque sea la posición interna para tener un mejor posicionamiento en el orden externo. Y esto hace tiempo que no lo veo.
Usted fíjese que cuando se planteó el tema de Forador y Duncan, que a mi criterio, cuando me preguntaron, dije, eso no pasa por el Parlamento, que de hecho fue así, nunca llegó ahí. Bueno, lo primero que hace el gobierno de Fernández es volver para atrás, crear de nuevo la Secretaría de Malvinas y a partir de ahí comenzar a poner todas las restricciones en contrario de lo que se hizo. La pregunta es, si nosotros los argentinos no nos podemos poner de acuerdo, primero entre nosotros, que es lo que queremos, difícilmente vayamos a una negociación con Gran Bretaña o con quien la situación determine en posiciones de natural fuerza para poder... Ya de alguna manera usted está avalando lo que dijo el héroe de la patria, el veterano de guerra Aldo Rico, diciendo que se va a recuperar Malvinas cuando nosotros seamos iguales o superiores al Reino Unido. Si no hay unidad nacional es muy difícil. No sé si vamos a llegar a eso, pero para eso lo que sí tenemos que tener es un concepto de política de Estado y que se cumpla. No sirve solamente poner que Malvinas son argentinas en la Constitución Nacional. Eso es una condición necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos tener un acuerdo nacional para eso. Tuvimos un acuerdo nacional para un tema grave en la Argentina en el periodo de la democracia y lo resolvimos, que fue el conflicto de Beagle, en el cual los peronistas, los radicales y los que no eran peronistas y radicales votaron a favor de eso y ganó la votación. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Creo que para llegar a un tema de Malvinas tiene que haber un consenso nacional básico y ese consenso nacional tiene que ser perdurable en determinadas condiciones y tiene que durar en el tiempo. No puede ser que un gobierno haga una política y viene el otro y hace la política contraria, porque eso finalmente lo que hace es favorecer a los derechos que no son argentinos. ¿Cómo se puede hacer para trabajar la cuestión Malvinas? Porque lamentablemente en este país siempre hay cuestiones más urgentes, como el tema económico, el tema de seguridad y cuestiones importantes como la soberanía, no solo de Malvinas, sino la soberanía en nuestros ríos y mares, con el tema de la reactivación de la industria naval, quedan a un costado, a un tercer, cuarto plano. Tenemos un problema serio que la defensa de nuestro mar territorial no es de ahora, desde hace muchos años que está indefensa. Todos nuestros recursos hitícolas están a merced de la sobrepesca que hay en toda la región del mar austral. Tenemos problemas estructurales en Argentina básicos y esos son políticas también de Estado que tenemos que desarrollar. Bueno, pero esto lo vengo diciendo yo hace mucho tiempo. La hidrovía Paraná-Paraguay. Además tenemos la hidrovía Paraná-Paraguay, tenemos la hidrovía también por el río Uruguay, que aparentemente quieren desarrollar ahora. Hay muchas cosas para hacer en ese sentido, Juan Cruz. Ahora, hay políticas que requieren ineludiblemente en una crisis como la que tenemos, una economía de gestión, una economía de intereses, que no la tenemos. Y frente a eso, yo abogo por los consensos necesarios e imprescindibles en las políticas de Estado. ¿Hay falta de voluntad o falta de capacidad para resolver estos temas relacionados con la soberanía? Mira, hay falta de realismo. Creo que la soberanía no se declama, se ejerce. Así es. Cuando la declama es porque no la ejerce. ¿Por qué? Y bueno, porque uno no puede decir yo soy dueño de esto si no lo tiene. Este es el problema. Es tan simple como eso. Entonces, hay un derecho, eso es otro tema. Pero si yo tengo derechos, tengo que acceder a mejor derecho. Y para acceder a mejor derecho hay una condición ineludible que tengo que tener unidad y consenso interno para llevar eso adelante. Y ese es el ejercicio de la política y el ejercicio de la diplomacia. Y además tiene que haber buena gestión. Muchísimas gracias, Juan Pablo, muy amable. No, yo soy el que le agradezco. Yo sé que este tema es un tema que me toca, discúlpeme que siga hablando, me toca profundamente y yo he abogado por este tema desde hace muchos años y creo en esto.
Y para eso hay que tener convicción, pero también hay que tener conducción, que es lo que uno no ve. Muchas gracias. Viva la patria. Muchas gracias. Yo le agradezco a usted, Juan Cruz, que me haya dado la oportunidad de volver a su programa y lo felicito por la tarea que hace para la región, porque es muy importante, usted como joven periodista, que haga esta especie de tourné de dirigentes que uno puede encontrar y ver. A Díaz Canseco yo lo conocí en Perú hace muchos años. Al ex vicepresidente que entrevisté recientemente. Claro, él fue vicepresidente de quién fue Díaz El Canseco. presidente Alejandro Toledo. Alejandro Toledo. Y antes de eso, ¿qué fue? Fue ministro de Estado. Claro. ¿De quién? También del presidente Toledo. Claro. Pero yo lo conocí antes, porque él es de origen MNR, ¿no? No, el MNR es en Bolivia. Perdón, el MNR, de Paz Extensoro. No, yo estoy hablando de hombre, el MNR. En Perú, el partido del hombre este que se suicidó. Alan García, el Partido Aprista Peruano. Alan García. Sí, pero ¿cómo era el partido de él? ¿Cuál era? El partido de Belaúnde Terry, Acción Popular. No era Acción Popular. Sí, Díaz Canseco Terry es de Acción Popular. Era Acción Popular, pero él no tuvo otro, no fue en otro partido político antes, no. Mariátegui fundó el partido originariamente. Sí, hubo un Díaz Canseco que era de izquierda, socialista, pero no es él. No es él, no es él. Familia tradicional, los Díaz Canseco. Claro. Y Mariátegui fue el que fundó un partido tradicional. El Partido Socialista. Claro. Que tuvo mucha tradición en Perú en la década de los 30. De los 30 y demás, sí. Es como anterior al peronismo acá. Así es. Así que bueno, le agradezco que le haya tomado este tiempo, pero Muchas le agradezco gracias, mucho